Voy a comenzar con el reporte diario. Como todos ustedes saben, el día de ayer el país confirmó 29 casos nuevos de COVID, acumulando 82 casos confirmados, lo que, insisto, es esperado y ha sido anunciado desde hace tiempo. El país transita hacia la fase 2 de transmisión comunitaria. De los 29 casos que ayer confirmó, el 82%, o sea 24 de ellos, tenían el antecedente de viajes de riesgo y 5 casos nuevos son contactos de primera generación, que es decir, no tenían el antecedente de viaje al extranjero. Con estos 5 contactos de primera generación, son 8 casos asociados a importación. Los casos confirmados de COVID-19 se distribuyen en diversos estados de la República. Me voy a permitir mencionar rápidamente las cantidades. Ciudad de México tiene 20, Nuevo León 13, Puebla 9, Estado de México también 9, Querétaro 7, Durango 3 y con 2 casos cada uno, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo y Yucatán tienen 4. Mientras que con un caso están Aguascalientes, Chiapas y Coahuila. Voy a reiterar, como lo he hecho todas las mañanas, cuál es el comportamiento clínico para que la comunidad esté tranquila respecto a esto. 96% de los casos que se han confirmado en el país son casos leves, con sintomatología moderada. Ayúdenos, medios de comunicación, en este momento, a informar que el padecimiento tiene un comportamiento semejante a otros virus respiratorios. Es un padecimiento que la mayoría de la comunidad, algunas estarán asintomáticos y otros tendrán sintomatología respiratoria leve o moderada. No hay al momento defunciones en el país y México transita hacia esta fase 2 de la epidemia, con casos importados y asociados a importación. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado la ocurrencia de 167.511 casos de COVID que se distribuyen en 151 países. Estos casos, evidentemente, son aquellos que han podido ser detectados y confirmados mediante diversos métodos por los sistemas de salud. La mitad de ellos está en China, y eso también es importante que lo entendamos de forma muy tranquila. Las epidemias transitan de forma usual, normal, de picos epidémicos y después se normalizan y pasan a formar parte del inventario cotidiano de enfermedades. En el caso de América, el país que más tiene casos es Estados Unidos con 2.621 y Canadá con 304. En Latinoamérica, 24 naciones han confirmado casos. Brasil tiene 200, México 82, Argentina 56, Chile 75, Panamá 43 y Perú también 43. Respecto a la situación en Sonora, el día de ayer el secretario de Salud, Enrique Clausen, dio la información puntual de que tenemos el primer caso confirmado de COVID-19 en Sonora. Vamos a reiterar, creo que ustedes han estado con nosotros acompañándonos y no es sorprendente, lo habíamos anunciado. Es un caso importado en un varón de 72 años de edad que cursa con un cuadro respiratorio agudo moderado. El paciente pasó una noche tranquila, su sistema general de salud es bueno, es estable, no tiene dificultad respiratoria, está en buenas condiciones generales. El sistema epidemiológico inmediatamente realizó el estudio de contactos. Se estudiaron a 2 contactos primarios de este que vamos a llamar caso índice, porque es el que indica la ocurrencia de una enfermedad. Uno de ellos tenía síntomas respiratorios, un compañero de este viaje
que además es de dominio público, corresponde a un grupo musical, y el día de ayer mismo fueron descartados por pruebas de laboratorio a SARS coronavirus 2. No tienen COVID-19 los dos contactos que estudiamos. Es otro mensaje epidemiológico muy claro que debo darles. No todos los sujetos que estén en contacto con pacientes infectados por SARS coronavirus 2 van a resultar infectados. Es la misma lógica que se sigue con otros padecimientos respiratorios. No todos los que estamos en contacto con un paciente con resfriado nos enfermamos. ¿Por qué razón? Porque ha habido esta ansiedad colectiva en donde pensamos que el solo mirar a un sujeto, con eso nos vamos a infectar, y no es así. La dinámica de transmisión de la enfermedad, por favor compañeros, por favor sociedad, implica una transmisión con un contacto cercano que expulse gotas de tosiduras, estornudas o al hablar durante un tiempo considerable, que en realidad es aquel paciente con el cual tengamos contactos cotidianos como los que tenemos en nuestro hogar. No podríamos decir que este comportamiento sea inusual, de hecho es lo que ocurre. Y este es un buen ejemplo de lo que sucederá de forma regular. ¿Sí? El paciente fue confirmado, tuvo contacto desde el día 11 de marzo con sus contactos primarios. Sus contactos primarios fueron estudiados y resultaron negativos. Para que por favor la comunidad entienda que solamente una proporción de las personas que entran en contacto con un sujeto infectado adquieren la infección, y de los que se infectan, solamente una proporción enferma, y de los que se enferman, solamente una proporción desarrolla síntomas severos. Esta es la lógica de todos los padecimientos infecciosos. Reiteramos nuestro llamado a la calma, a la tranquilidad, no al pánico ni al caos colectivo que no ayuda, sino que puede generar algo que estamos observando. Por eso hemos pedido que esté aquí el doctor Juan Toma. Entonces, hemos dado seguimiento puntual con todas nuestras fuerzas y nuestras capacidades a 96 personas que tenían antecedente de viaje a áreas de riesgo. 64 de ellos están de alta sanitaria, no tienen síntomas, no desarrollaron nada, no hay por qué hacer exámenes de laboratorio para saber si tengo el coronavirus, que es otra cosa que quisiera yo compartir con la comunidad entera. No existe razón médica para ver si tengo el coronavirus porque viajé a tal o cual lugar. El resto, 32 sujetos, se encuentran en monitoreo diario, están asintomáticos. Ustedes saben, ahorita le voy a pasar también el micrófono a la doctora Dénica para que explique cuál es la dinámica que se usa, no solamente en COVID. Lo hacemos, compañeros, con padecimientos con los cuales la comunidad a veces se ha olvidado la importancia de las medidas higiénicas. Lo hacemos con dengue, lo hacemos con Zika, lo hacemos con influenza. Ayúdenos, compañeros de la prensa, a mandar este mensaje. Las acciones de campo que estamos haciendo las hacemos de forma sistemática en otros padecimientos. Vamos a las casas de los enfermos, buscamos a los contactos, si los contactos tienen síntomas les tomamos muestras, les pedimos a la comunidad, limpia tu patio por favor, baña tu perro, ¿verdad? Eso ustedes nos han acompañado y nos han ayudado a hacer esto. Les decimos, vacúnate contra la influenza, ayúdanos, lo hacemos de forma rutinaria.
Eso hemos hecho el día de ayer de forma acelerada, siguiendo el interés comunitario y la instrucción de nuestras autoridades, pero sobre todo con nuestro compromiso profesional. Y lo hicimos, y ahorita la doctora Dénica les va a explicar. Hemos seguido con la fase intensiva de búsqueda de pacientes sintomáticos en los aeropuertos y otras terminales. Lo vamos a continuar. Ya les explicamos, compañeros, que no vamos a detectar a todos los sujetos que pudieran estar infectados. Ayer me preguntaban en la conferencia que si vamos a reforzar las acciones. Lo estamos haciendo, pero les pongo el ejemplo del caso confirmado. Cuando llegó no tenía síntomas, y otros casos sospechosos van a llegar sin síntomas, y cuando pasen por las cámaras termográficas o les tomen la temperatura no van a tener síntomas, porque hay una historia natural que se llama periodo de incubación, y una semana o hasta 2 semanas después pueden desarrollar síntomas. Entonces, ayúdenos entendiendo la enfermedad y la historia natural, por favor. Hemos continuado con la fase intensiva de búsqueda activa de casos sospechosos, verificación sanitaria y promoción de la salud en puntos de ingreso al estado. Tan solo el día de ayer se revisaron 77 vuelos, 4 garitas, 6 puntos de ingreso, 4.754 personas fueron revisadas, se repartieron 4.524 volantes, se otorgó gel a 8.696 personas, y ayer identificamos a un caso sospechoso que tenía síntomas respiratorios y a los cuales el día de hoy se le tomó la muestra y vamos a tener el resultado, ¿no? El mismo día de ayer se comenzó su tratamiento, se aisló en su domicilio, y es lo que vamos a continuar. Doctora Dénica, si nos puedes por favor explicar de forma simple qué es lo que estamos haciendo y qué hemos encontrado en la búsqueda de campo. Ok, muy buenos días. Como todos ustedes ya saben, una actividad fundamental que se hace de manera rutinaria en la investigación epidemiológica es la trazabilidad de contactos. Esto consiste en hacer una búsqueda intencionada de casos entre todas las personas que estuvieron en contacto con un caso confirmado de cualquier enfermedad. Esta actividad no es exclusiva de la investigación de COVID-19, sino forma parte de las actividades básicas que se realizan en un sistema de vigilancia epidemiológica, por lo cual tenemos experiencia ya manejando y haciendo trazabilidad de casos. Basado en la investigación de este caso confirmado, nosotros nos dimos a la tarea de identificar a los contactos primarios y circunstanciales de este caso. Como ya lo comentó el doctor Álvarez, tiene este paciente solo un contacto primario, un contacto directo, es decir, una persona que vive en el mismo domicilio que él. Fue una de las personas que fue muestreada el día de ayer y tuvo un resultado negativo. Entonces, abonando o reiterando lo que acaba de explicar el doctor Álvarez, no todas las personas que tengan contacto, incluso directo, con un caso confirmado van a resultar enfermas, ¿okay? Por otro lado, derivado de esa investigación, también se identificó un contacto más con síntomas respiratorios, el cual también fue muestrado el día de ayer y también resultó negativo. En total, este paciente tiene 7 contactos, el resto de los contactos se encuentra asintomático y van a continuar en monitoreo diario por 14 días. Es muy importante aclarar que no todo la persona que estuvo en contacto con este caso confirmado va a requerir ser estudiado. Hay que aclarar mucho eso. Este paciente afortunadamente no tuvo mucha movilidad. Él se quedó en casa y prácticamente no salió de su casa más que a buscar atención médica. Por lo tanto,
hay que mantener la calma y confiar en el trabajo que nosotros estamos haciendo en cuanto a trazabilidad de contactos. Hasta el momento, insisto, esta persona únicamente ha estado en contacto con 7 personas, sin embargo, vamos a continuar con la investigación para trazar por completo los contactos secundarios que han estado con este caso. Muchas gracias. Voy a concluir y le voy a transferir el micrófono al doctor Juan Tong, considerando entonces la diseminación del brote, perdón, es que, repito, antes de pasar el micrófono al doctor Juan Tong, voy a concluir. Considerando la diseminación del brote en diferentes países, van a ocurrir más casos en México, es por supuesto más que de todos conocido, y van a aparecer más casos en Sonora. El escenario actual del Estado no cambia, sigue siendo de baja transmisión y transitaremos hacia la fase de transmisión comunitaria con casos importados, y aquellos contactos de primera generación probablemente se infectarán algunos. Sin embargo, considerando esto, el gobierno del estado de Sonora implementa a partir del día de hoy, 17 de marzo de 2020, la estrategia de contención Quédate en Casa para mitigar la transmisión comunitaria, que se extenderá esta intervención, este plan, esta estrategia, por 30 días naturales, y consiste en las siguientes medidas. Se cancelan clases en todos los niveles educativos a partir de hoy. Se cancelan todos los eventos y reuniones, solo se llevarán a cabo aquellas que sean esenciales y no mayores a 10 personas. Se cierran negocios no esenciales como bares, antros, gimnasios, casinos y cines. Se solicitará a la sociedad civil, por ejemplo, asociaciones religiosas, entre muchas otras, que suspendan sus reuniones. Los servicios públicos del gobierno del estado no esenciales se ofrecerán en línea para que los pueda accesar la comunidad desde su casa. Y adicionalmente se irán sumando otras medidas. Como muy sensible la gobernadora y nuestras autoridades y nosotros como profesionales de la salud a esta situación, hemos considerado muy importante establecer también de forma simultánea un plan de contingencia de bienestar emocional para que nuestra comunidad pueda lidiar de forma eficiente con la ansiedad colectiva, con el miedo común que tenemos. Para eso le pedí al doctor Juan Tong, director general de salud mental, que nos ayudara ya con un plan de contingencia para apoyar a nuestra sociedad. Y en este momento, por eso le doy el micrófono para que él nos explique de forma breve cuál es el plan que vamos a desarrollar en los siguientes días. Buenos días a todos. Cuidar la salud mental en estos casos como el del COVID-19 es muy importante, y antes que nada debo de decirles, de informarles cuál es la diferencia entre miedo, sentir miedo y caer en pánico. El miedo ante la amenaza es normal, sentir esa sensación de estrés es normal, pero nos prepara para enfrentar la situación siguiendo las recomendaciones que ya puntualmente la Secretaría de Salud está brindando con los informes diarios y toda la información que se está dando día con día. Lo que no es normal es caer en pánico, y el pánico es el miedo excesivo que nos provoca aislamiento, problemas de conducta, vigilancia obsesiva, pensamientos catastróficos, consumo de sustancias, automedicación y sobre todo gastos innecesarios. Es por eso que la Secretaría de Salud emite estas recomendaciones para evitar caer en pánico colectivo. Primeramente, mantenerse informados solamente por las fuentes oficiales, Secretaría de Salud o la OMS. De esta manera vamos a evitar caer en mitos o noticias falsas. Mantener la calma y brindar tranquilidad a nuestra familia. Hablar con nuestros hijos de una forma que nos puedan entender. Todos debemos de colaborar para evitar la angustia y la incertidumbre colectiva. No difundir audios, videos o información en redes sociales
que no sea oficial, que trata de provocar un ambiente de miedo o catastrófico. Comprar solo lo necesario y evitar caer en compras de pánico. Mantener a las niñas, niños y adolescentes ocupados en tareas del hogar, lecturas y juegos de mesa o interactivos en familia. Realizar ejercicios dentro de casa con rutinas de 15 a 20 minutos, hacer respiraciones profundas. Si esto no es necesario para mantenernos tranquilos, para disminuir la ansiedad, pueden pedir ayuda al 911. Y si aún así pueden sentir algún síntoma de ansiedad o estrés, acuden a las unidades de salud mental de aquí del estado de Sonora. Muchas gracias, doctor. Yanko, no sé a quién va a dirigir. Si pasamos, ¿les parece alguna pregunta que tengan puntual? Y vamos a insistir que responderemos con el mayor respeto y en la medida de nuestras posibilidades a las preguntas que hubiera. Imparcial, Cintia Limón y Grecia. La doctora Dénica habló sobre que se buscó a los contactos cercanos a la persona, pero en redes sociales se ha comentado, entonces para que aclaren, que la persona se vino en un camión de transporte público en Tufesa, es lo que se comenta. Entonces, para que aclaren si saben cómo se transportó la persona, qué riesgos hay de los que estuvieron en contacto con él, aunque no haya sido cercano exactamente. También sabemos que fue una farmacia pues pública, ahí donde le diagnosticaron la neumonía. Entonces, en esos casos se va a buscar a la farmacia, tienen contacto de cuál fue, qué es lo que se hace en ese panorama. También saber, pues en la misma pregunta, ellos están muy preocupados por las entradas que hay en empresas de transporte como es Tufesa, que vienen algunos camiones de Phoenix, que vienen algunos camiones de Arizona. Entonces la gente ahí está cuestionando qué se va a hacer al respecto. Y otra pregunta que nos hacen es qué tanto afecta a las mujeres embarazadas y los niños. Son las preguntas que están haciendo la gente para ver si las pueden responder. Te respondo la primera pregunta respecto al estudio de contactos. Efectivamente, este paciente llegó en transporte de autobuses, sin embargo, ingresó al estado de Sonora asintomático. Por lo tanto, el riesgo de contagio durante el viaje es prácticamente nulo, ¿de acuerdo? Aún así, nosotros vamos a entrar en contacto. El señor afortunadamente traía su ticket todavía de su camión, entonces tenemos todos los datos de ese viaje para hacer un monitoreo. Sin embargo, insisto, el riesgo es prácticamente nulo basado en que esta persona entró al estado asintomático. Respecto al resto de la movilidad de este caso confirmado, como bien lo dices, visitó una farmacia para solicitar atención médica. Ya estamos en contacto también. Parte de la trazabilidad es sentarse con el caso confirmado a que haga memoria de todos los puntos que él visitó desde su llegada a Hermosillo, incluso estando asintomático. Entonces, en esta investigación hemos abordado también todos los puntos que el paciente visitó desde su llegada a Hermosillo, ¿no? Entonces, estamos cubriendo todos los posibles contactos que haya tenido esta persona. Sin embargo, la investigación primordial se hace con sus contactos directos. Recordemos que esta enfermedad no se transmite con el contacto circunstancial, sino que requiere cierto periodo de tiempo y también que sea un contacto estrecho y directo para que pueda ser efectiva la transmisión. El resto de preguntas yo creo las puedo. La otra pregunta que dijiste es... ¿Cuáles van a ser las medidas que van a tomar en estas empresas privadas de transporte, como son Tufesa o otras empresas que puedan tener llegadas de Arizona o de otros? Lo que hemos establecido, compañera, creo que ya lo hemos respondido varias ocasiones, lo voy a repetir. Vamos a seguir con el plan que hemos realizado de la contingencia en puntos de ingreso. No vamos a despegarnos del modelo que hemos planteado a ustedes. Se llama fase 1 de casos importados. Hoy, por esta situación novedosa de la rueda de prensa, no les puedo presentar las diapositivas que ayer les comenté que teníamos. Compañeros, voy a repetirlo. Los planes se deben ajustar a los tiempos de la epidemia.
si nos adelantamos y hacemos acciones de la fase 3 cuando estamos en la fase 1, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser catastrófico, porque no estaremos siguiendo la dinámica de la epidemia. ¿Me explico? Le vamos a poner unos zapatos, para hacerlo de forma muy simple. Vamos a ponerles un zapato de talla 28 a una persona que ocupe una talla 23. Vamos a seguir con el plan que hemos señalado en los puntos de ingreso. Búsqueda hoy, yo sé que están bien interesados, ¿a qué hora estamos? Allí hoy, después de mediodía, estarán brigadas en la central de autobuses, como ustedes saben, en la dinámica muy especial de Hermosillo, pues la central está atomizada, hay diferentes líneas, pero hoy ya pondremos personal de salud a que busque personalmente lo mismo que estamos haciendo en los aeropuertos. ¿Por qué ahora sí? De hecho lo comentábamos, porque depende cómo se vaya moviendo el modelo, vamos a ir, ¿qué era lo que pensábamos, compañeros? Que el mayor riesgo, para que vean cómo es compleja la movilidad poblacional y la dinámica de las enfermedades, lo platicábamos con ustedes. ¿Cuál es la principal sospecha o cuál es la principal probabilidad? Pues que llegue importado por vía aérea, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo llegó por vía terrestre. Entonces vamos a cubrir de forma escalonada y reconvirtiendo las capacidades del sistema de salud, que no solamente incluyen a las instituciones de gobierno, sino también a la academia. Necesitamos ejércitos, compañeros, necesitamos ejércitos de voluntarios, de estudiantes que tomen la temperatura. Entonces hoy, este día, comenzaremos en la central de autobuses. Les recuerdo que la central de autobuses, pues creo que todos saben, tiene pues toda la noche, toda la madrugada, entrada de camiones. Entonces vamos a tratar de cubrir la mayor volumen de casos, recordándoles que incluso aunque hubiera o se establezcan estos filtros, es probable que no se detecte a todos los casos que pudieran estar enfermos, porque ya dijimos, se basa en una estrategia de búsqueda de pacientes con fiebre. ¿Sí? Entonces eso vamos a continuar. ¿Embarazadas? Embarazadas, sí, de hecho también lo hemos repetido ya en varias y con gusto lo vuelvo a decir. Afortunadamente la epidemia en otros países del mundo señala que los niños, más o menos la proporción, es menor a 2% de niños. Y luego se ha buscado intencionadamente si las mujeres embarazadas son un grupo vulnerable, como si lo es en influenza, ya también lo hemos platicado con ustedes, y afortunadamente no parecen, y incluso se ha interrumpido el parto de forma quirúrgica para protegerlas, y no han desarrollado ningún padecimiento más severo que el de la comedia general. Y luego la otra cosa que se ha insistido en eso, bueno, y se transmite al bebé, y no se ha buscado en líquido amniótico, es el líquido de la placenta, se buscó en la leche materna, para ver si a través de la leche materna se transmitía a los bebés, no se ha encontrado que esto ocurra. Afortunadamente parece seguir el mismo patrón de otras infecciones respiratorias, no son eficientes por otras vías de transmisión. Y los niños no parecen ser un grupo vulnerable. ¿Cuál es el objetivo de entonces el cierre de guarderías y escuelas primarias? Decíamos, por la cantidad de contactos que hay, que son mucho más cercanos que entre los adultos mismos. Doctor, sí, adelante. Se mantiene la inquietud de pacientes hipertensos, diabéticos y con enfermedades cardíacas. Ellos deben de tener un cuidado especial dentro de las medidas preventivas. Sí, qué buena pregunta, te agradezco mucho esa pregunta, porque voy a retomarla en esta idea solidaria que le hemos pedido. Miren, si yo saturo al sistema de salud
y no pertenezco a un grupo de riesgo, pero quiero estar en los centros de salud, lo que va a pasar es que justamente los grupos de riesgo no van a poder ser atendidos eficientemente porque va a estar saturado el sistema. Hemos dicho que la mayoría de sujetos que están en riesgo de desarrollar complicaciones son adultos, especialmente mayores de 60 años. No quiere decir que otros grupos no pueda haber, porque así son las enfermedades, pero adultos mayores, personas con diabetes, personas que tienen hipertensión, enfermedad cardiovascular. Voy a decirlo en orden mejor. Hipertensos primero. Los primeros casos decían que diabetes, pero ahora hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer. Entonces es muy importante que estas personas tomen su medicamento, el tratamiento establecido para mantenerse en equilibrio. Si están en condiciones saludables, si toman su medicamento, si hacen su control glucémico del azúcar, ellos igual van a reducir su riesgo de padecer complicaciones. Hemos dicho que cuidemos hoy a nuestros adultos mayores, que en este periodo de aislamiento, de sana distancia, no vayamos a dejarle a nuestros hijos a los abuelitos. Que si yo tengo síntomas respiratorios, que si tengo gripe, no me acerque a ellos, o si tengo la necesidad de estar cerca, use mi cubrebocas. Allí sí el uso de cubrebocas es fundamental. Y les decía yo en una de estas entrevistas, la demostración de cariño ahorita tendría que ser a distancia. En algunos países se ha recomendado 1.5 metros. Nosotros decimos 1 metro, con 1 metro es suficiente. Abracémoslo de lejos, mandémoslo de los besos, pero no tengamos el contacto físico, especialmente con este grupo de personas que están en riesgo. Muchas gracias por la pregunta. Hola doctor, buenos días. Sí. Preguntarle en el caso de los cines, de los bares, de los gimnasios, en caso de que ellos incumplan y sigan recibiendo a gente, ¿a cuál se les va a sancionar o cuál va a ser la medida? Y saber si en las guarderías, en todas las guarderías, tanto del Seguro Social como de otras instituciones, quedan canceladas entonces la recepción de niños. Sí, ayer lo decía, desde el nivel de guardería hasta el máximo nivel de escolaridad se cancelan las clases o agrupaciones. El secretario de Salud ayer fue muy específico. Creo que estamos, si me permiten, voy a hacer una analogía, voy a hacer una comparación. Porque México, este país, ha tenido eventos realmente trágicos, los terremotos. ¿Y por qué nos hemos sobrepuesto? Porque hemos sido solidarios todos. Y en este momento es un llamado a la solidaridad. Sancionar porque un antro, un restaurante, un gimnasio no cierra, requeriría que hubiera un ejército de verificadores cerrando locales. No estamos en esa fase, vuelvo a repetir. Y es como me gustaría mostrarles la diapositiva para que vean cuál es el efecto de poner esta sana distancia sobre los modelos de transmisión. Pero entonces, respondiendo a la pregunta que nos hace la compañera, ayer el secretario de Salud decía, hacemos un llamado solidario, y yo creo que ahorita esa es la respuesta. Los dueños de gimnasios estoy seguros que van a colaborar. El doctor Tong decía, hagamos ejercicio en casa, aprovechemos este momento para hacer rutinas en casa. Estoy seguro que los cines no van a abrir porque son solidarios con esta necesidad. Yo insisto, recordemos en esta analogía que me parece oportuna hacer, que tenemos experiencia para enfrentar grandes adversidades. ¿Y por qué nos hemos repuesto como país? Porque todos ayudamos. Si va a ser un acto coercitivo, entonces es probable que sea más complicada la respuesta. Yo no tengo la respuesta de si se van a hacer sanciones. Creo que en este momento no estamos en esa situación de actuar de una forma marcial, ¿no? Creo que este es un llamado a la solidaridad. La gobernadora, esta mañana hay una sesión con presidentes municipales y enseguida hay una sesión de gabinete legal y ampliado para tomar decisiones consensadas. Salud hace su trabajo, hace su parte, hace la recomendación
y otras instancias van a tomar. Pero yo en este momento creo que toda la industria hotelera, restaurantera, va a ser solidaria y va a decir, hay que hacerlo por el bien de todos. Yo eso creo. Creo que es la única manera. Si empezamos a castigar a las personas porque salen a las calles, no sería una lógica social apropiada. Esa es una opinión, es una recomendación que yo como epidemiólogo haría. Doctor Álvarez. Adelante. Justamente de esto que platicaba ahora de modelos de transmisión, ¿qué es mejor para frenar? ¿Mejor un aislamiento total? No de caso. La segunda pregunta sería, siendo optimistas, de aquí a una semana, ¿dónde podríamos estar? Quiero decir, por si los casos empiezan a proliferar, para saber lo que es un buen panorama de aquí a una semana, 10 días, y lo que sería un mal panorama. ¿Cómo visualiza usted que pueden aumentar los casos en la entidad? Claro. Fíjense que ojalá, mañana estoy seguro que nuevamente haremos una estrategia para mostrarles esto gráficamente, porque es la única manera, o es mejor de esa forma. Tenemos modelos matemáticos, hemos revisado las experiencias de otros países, tanto las positivas como las negativas. Basados en los modelos matemáticos, 15% de la transmisión en una comunidad ocurre antes de que se presente pacientes sintomáticos, es decir, en la fase 1, todavía. Y entonces, para que haya un efecto importante, y eso es lo que vamos a buscar la forma de presentárselas para que vean cuál es el efecto de barrera de este aislamiento social. Si tuviéramos 5 casos iniciales, que me preguntas que cuánto, yo creo que tenemos estimado que esta dispersión de importación ocurra en las próximas 2 o 3 semanas en Sonora. Con 5 casos iniciales tendríamos más o menos estimado 50% de probabilidad de lograr un control del brote en un periodo de tiempo, que yo se las voy a plantear en una pantalla. Entre más casos iniciales detectados oportunamente tengamos, menor probabilidad tenemos de que se transmita, que se haga comunitaria. Entonces, para lograr un control efectivo del brote, necesitamos identificar oportunamente a los casos que pudieran desarrollar síntomas. Entonces, si tú me preguntas que cuál es el efecto en este momento de aislarnos completamente, no sería tan eficiente, porque una vez que saliéramos, probablemente estaríamos en una fase más avanzada en otros estados. Es decir, estaríamos con una intervención contracíclica. Por eso es que debemos movernos de forma semejante a cómo se mueve en el país la epidemia. Entonces, en este momento no es necesario establecer la otra medida. De hecho, en el escenario siguiente, que sería transmisión comunitaria, tenemos las recomendaciones ya planteadas, y es el distanciamiento social estricto, ¿no? Es decir, ya sería más exigente la idea de mantenernos en casa. En este momento, el aislamiento social que se recomienda es es el voluntario, es el de que la gente se quede en casa, limite su movilidad, pero por supuesto que nosotros, de hecho, les voy a leer las recomendaciones para este momento. Por supuesto, número 1, intensificar las medidas de higiene y cuidado respiratorio, que no las repito, pero ya ustedes las voy a repetir mejor. Evitar saludo de mano u otro contacto físico, el estornudo de etiqueta, el lavado de manos frecuente, el gel de uso antibacterial. Número 2, mantenerse en sus hogares en caso de presentar síntomas respiratorios, no realizar viajes recreativos o no esenciales a ningún lugar. Esto lo decíamos ayer. Si era una práctica cultural de fin de semana reunirnos con nuestros amigos, no lo hagamos. Si era una práctica cultural ir en familia al súper, no lo hagamos. Una persona que vaya es suficiente, ¿no? No es necesaria suspender todavía actividades esenciales, y por actividades esenciales cada sector definirá cuáles son aquellas que competen, pero en general se entiende que salud, disponibilidad de agua,
de energía eléctrica, de bienes esenciales, de recolecta de basura, son esenciales y esos no pueden suspenderse. En este momento parece entonces que con el aislamiento social voluntario es suficiente, dada la fase. Pensamos que eso nos vamos a mantener entre 14 y 21 días más. Bien, esa es la estimación. ¿El número de casos cómo puede avanzar? ¿Cuál es la previsión optimista? Lo que decíamos ayer, en este momento no puedo estimar con responsabilidad el número probable, pero estamos hablando de decenas y eso implica que estaríamos hablando, como en otros estados, de 10, 20 casos no importados, es lo que nosotros estamos estimando para estas próximas semanas. Puente, Radio Sonora y cerramos con la compañía. Buen día, doctor. En la mañana nos llegaban comentarios de personal que trabaja, por ejemplo, en el hospital infantil, acerca de la falta de cubrebocas o gel antibacterial. En este sentido, ¿están los hospitales preparados para proteger al personal que labora en ellos? Sí, es importante. Y otro, qué buena pregunta me haces para dirigirme en este momento al personal, a nuestro personal de salud. El uso de cubrebocas no es obligatorio, no es necesario para aquel personal médico, de enfermera y otros que estén en contacto con pacientes que no tengan síntomas respiratorios. Vamos a hacer esto porque podría parecer que es necesario que todo el personal en todos los pisos, en todos los servicios esté con cubrebocas. No. ¿Quién es el personal que en este momento debe usar cubrebocas? Aquel que va a atender la consulta de pacientes que tengan síntomas respiratorios, pero no es necesario que, por ejemplo, nuestro personal administrativo, secretarial, ande con cubrebocas. ¿Quién? El que va a hacer las acciones de intendencia, de limpieza en áreas donde se atienden pacientes respiratorios. Número 1. Y gel antibacterial y jabón, que son insumos necesarios. El día de hoy hay una salida extraordinaria, emergente, para dotar a reforzar esta acción, estos insumos a todas las unidades de, en este momento, Hermosillo, ¿no? Por supuesto que entenderemos también que antes no consumíamos gel en nuestros hogares y que hoy todo el mundo usa gel, ¿verdad? Entonces eso también genera una presión para el consumo y la adquisición de insumos, pero hoy salen esto y estoy seguro que al rato estarán los hospitales si es que tuvieran esta limitación de insumos, pero vuelvo a insistir, para nuestro personal de salud no es necesario que andemos vestidos como si fuéramos a atender pacientes respiratorios, por favor. Doctor, buenos días. Doctores, buenos días. Dos aspectos de la vida cotidiana. Cuando uno va al súper a ser mandado sin provocar estas alarmas que hay, la manipulación de los productos básicos, ¿cómo se debe manejar? Y otra cuestión, circulan redes, obviamente es muchísima la información falsa, pero hay cierta inquietud por la utilización de medicamentos que pudieran mitigar los síntomas, y considerando que nos dicen que no acudamos si tenemos un estornudo o traemos la nariz tapada, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué hay al respecto? Sí, yo creo que aquí ahorita Juan, el doctor Tom nos puede complementar, pero voy a comenzar por este último comentario. No hemos dicho que no acudan, o sea, la persona que vaya, que tenga síntomas respiratorios, debe acudir a su unidad médica. ¿Qué es lo que estamos recomendando? Que acuda con un cubrebocas. Eso es fundamental. No, el mensaje no es que, de hecho, al contrario, debe acudir, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que le valoren. ¿Qué pasó en otros países? No voy a decir nombres de países. ¿Qué pasó? Miren, la enfermedad, a diferencia de influenza, y perdón que esté siendo muy técnico, pero es muy importante, tiene una velocidad menor para desarrollar síntomas graves. Los modelos y los artículos que se han publicado dicen que desde el inicio de síntomas hasta que requieren atención hospitalaria son 7 días. Es decir, es una evolución paulatina, progresivamente se deteriora. Ok, entonces nos da margen para ir a atendernos.
Este es un mensaje importante. No es que no vayan, no estamos diciendo eso. Vayan a su médico, por favor, de forma como nos atendemos otro cuadro respiratorio, pero vamos con cubrebocas. 2, los medicamentos. Voy a ser muy serio en este comentario. No convirtamos a coronavirus en una marca comercial. Coronavirus es una enfermedad, es un virus. No es una marca comercial en donde ahora múltiples medicamentos, incluso de orden tradicional, sean eficaces para controlar la enfermedad. No es así. Lo que hoy se sabe lo estamos aplicando para nuestros pacientes. Hemos dicho, un cuadro respiratorio agudo se trata en casa con medidas generales, paracetamol para la fiebre, y en los casos que requieran les vamos a dar el tratamiento que se ha recomendado como una medida de apoyo, que no es el específico, pero que es el oseltamivir para los pacientes. Pero no es, qué bueno que comentas, compañero, no hagamos caso a todas aquellas llamadas comerciales que nos venden medicamentos que van a solucionar el problema de forma muy simple. Incluso no hemos recomendado el uso de ibuprofeno, que por ahí hay circulando ya, que en otros países ya aprobaron. Nosotros nunca hemos recomendado porque sabemos cuáles son los rasgos, como en dengue. ¿Qué recomendamos para dengue? No tomen aspirina, no tomen otros antiinflamatorios o antifebriles que no sea paracetamol. Nos mantenemos en lo mismo. Paracetamol, cuidados generales, acudan a su médico, pónganse cubrebocas y ya. Respecto a lo de las compras de pánico y de otros productos, algo creo que Juan nos podría decir. Sí, claro, el llamado acá es a la solidaridad de todos, y yo creo que acudir de manera innecesaria o comprar cosas que no necesitamos, que no son básicas, es importante. La solidaridad aquí debe ser ir al súper, como dijo el doctor Álvarez, solo una persona en la familia, comprar lo necesario para 15 días quizá, y permitir que otra sociedad, otros ciudadanos también puedan adquirir sus víveres básicos para que en 2 semanas puedan estar muy bien, jabón, gel, lo que vayan a necesitar para uso común. Si empezamos a caer en el pánico, en ese miedo excesivo que yo les platicaba, vamos a empezar a atiborrar las farmacias, los supermercados, vamos a evitar que gente que necesita las cosas no las tenga, y esto genera un ambiente pues de caos, que es lo que queremos evitar. El doctor Álvarez ha sido muy puntual, ha sido muy claro en qué estamos, ante qué estamos, y nunca se les olvide aquí y el ahora, ante qué estamos y básicamente qué es lo que está pasando. Estamos en fase 1, las recomendaciones ya fueron dadas, y el llamado, como repito, es a la solidaridad, a todos ayudarnos, y yo creo que el caos, la transmisión de noticias falsas, el caer en esos audios que solamente llaman y incitan a la parte del miedo, no ayudan a que salgamos adelante en esta contingencia. Doctor, pues sobre todo para puntualizar los filtros en las centrales, están preguntando por acá si solo por lo pronto va a ser en la central de Hermosillo, pues tomando en cuenta... No, por supuesto que no. El estado de Sonora es el estado completo, desde San Luis Río Colorado hasta Fundición. Pues el ejemplo que puse, miren, se dio, la gobernadora instruyó incluso para la contratación de personal médico y de enfermería extraordinario, que será destinado exclusivamente a las tareas preventivas y de control de COVID. Entonces, vamos escalando, vuelvo a insistir, vamos escalando la intervención, y vamos de acuerdo a la dinámica de la epidemia, pero no, sí van a estar cubiertos otros puntos importantes. Aquí la complicación específica, la característica muy particular de la de Hermosillo es que están atomizadas, hay varias, cada compañía de autobuses tiene su propia terminal, pero por ejemplo Cajeme será más sencilla porque concentran todos en un solo punto y en general eso ocurre, pero no, quiero decirles que la respuesta de la Secretaría de Salud no es solamente para Hermosillo, por supuesto, los planes están para todos los sonorenses, las sonorenses, la gente que nos visite de cualquier estado o país también entra a esta medidas de contingencia. Doctor, buenos días.
Dos preguntas básicas. Me están preguntando la gente que llega del extranjero, que viene asintomática de alguna manera, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Aislarse en su casa, ir a consulta o qué es lo que, o seguir su vida normal? Eso como punto número uno. Y como punto número dos, ayer se dio una iniciativa, me parece muy interesante, en las redes sociales, que decía, soy médico, soy enfermero, soy enfermera, etcétera, para no colapsar los servicios de salud de emergencias. Pregúntame a mí en línea, por mensaje. ¿La Secretaría de Salud tiene algún programa de este tipo para preguntar por mensaje, por teléfono o algo cuando alguien está con síntomas? Sí, que también excelente pregunta, te la agradezco mucho. Si estamos asintomáticos, no hay necesidad de ir al médico. Tenemos la disponibilidad del teléfono 911 para que nos pregunten si desarrollan síntomas. Hemos dado también el teléfono de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica. Y entonces nos quedamos en casa, hemos dicho movilidad limitada. Si llegamos de un viaje del extranjero, mantengámonos en casa, incluso dentro de nuestro cuarto si tenemos, ¿verdad? ¿Para qué? Para justamente evitar la dispersión. No es necesario acudir al médico. La respuesta respecto a otros medios para que la comunidad nos notifique, debo decirles que ya estamos trabajando con intensidad. Probablemente el día de mañana presentemos a todos ustedes una aplicación que está basado en algo que se llaman sistemas de alerta temprana. Las personas desde su celular van a poder contestar una serie de preguntas en un algoritmo, y si tiene ciertos criterios, el sistema es inteligente y les va a ir diciendo, bueno, ¿sabes qué? Tranquilo, mantente en casa. ¿Sabes qué? Sí, debes ir al médico, ¿sí? Mantente en casa, danos tus datos, y el sistema va a georreferenciarlos de forma automática y vamos a tener un mapa de casos que probablemente sean sospechosos. La idea inicial es que este sistema tiene una capacidad para recibir 15,000 notificaciones diarias, porque entenderán que la capacidad humana no alcanza para responder a todos el interés comunitario, pero ya tenemos esto también contemplado para esta fase, ¿no? Para identificación oportuna. Está basada en algoritmos que se usan en sistemas de información geográfica, y ya esperamos que mañana podamos estar en posibilidades. Estamos afinando los detalles. Permítanos también estos trabajos técnicos para no lanzar una estrategia que pudiera ser equívoca, pero ya tenemos contemplado eso, compañero, y muy rápidamente vamos a salir con ello para ofrecerlo a la comunidad, que de esa forma va a poder seguir muy simplemente. Pues hoy todos tenemos acceso a celulares, y va a decir, oye, vengo del extranjero, ¿tienes síntomas? No, no tienes síntomas. Ok, mantente en casa, haz esto. Si empiezas a desarrollar síntomas, ¿cuáles tienes? Y así vamos llenando el algoritmo, y el mismo sistema te va a ir clasificando. Entonces estamos tratando, es una situación muy novedosa, pero esperamos que sea muy útil para la comunidad. Espero que mañana podamos presentarles cuando menos el modelo inicial. Yo creo que ya, muchas gracias, les agradezco mucho su tiempo.